reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Y buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando hoy, que es... ¿Qué día es? Es lunes 10 de agosto del 2026. Por acá en Guadalajara, Jalisco, estamos transmitiendo desde el 102.3 de FM, la poderosísima Coyotera Radio Comunitaria. La Coyotera. Y también nos pueden escuchar desde lacoyoteraradio.org o por allá, si nos están viendo, saludos a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo. Muy buenas tardes, noches a todas las personas. Si me escuchan más jovial, más contenta, es porque tengo ante mí al doctor Gatito, que ha vuelto de su diatriba infinita. Y yo estoy profundamente contenta, espero que ustedes también. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Dani, por estar aquí. Todos estos programas en los que yo no estuve básicamente fuera un mes, y la verdad me da mucha alegría poder estar otra vez acá. Y pues un saludo otra vez a toda nuestra queridísima audiencia. Y mira, ahorita introduje la Coyotera también con esa voz porque, como lo decías, la poderosísima 102.3 me recordó a ese tipo de estaciones donde así anuncian digamos el logo de la estación. Pero pues nada, muy contentos de estar por acá y pues listos para seguir platicando de los muchos temas que tenemos ahí pendientes. Por acá también me gustaría que antes de comenzar, justo les recuerdo que por acá nos acompañan nuestros compañeros en controles, Chava, Quique y Aide, que nos están tirando paro. Por ahí saludines a Viri y Amon, que está convaleciente. Este equipo no ha podido levantarse, pero ya pronto vendrá la reunión felina y lo sabrán todas las personas que nos escuchen. Un día estaremos juntas otra vez las cuatro saludables y joviales, como decías tú hace rato. Pero sí, pues muchas gracias a las colegas que nos están ayudando hoy en controles y específicamente Chava, que ahí anda moviéndole a los micrófonos. Muchísimas gracias. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dani, cuéntanos, porque temas hay muchos, pero ahora elegimos uno que creo está muy en la polémica. Se volvió a prender el cerro. Espero que esta vez solo sea metafóricamente, pero hay veces que lo digo y pienso es que podría ser perfectamente literal, porque en este país todos nos quieren quemar y todos los territorios nos los quieren quitar y despojar. Sí se prenden los cerros. Sí se prenden los cerros para uso inmobiliario después, pero bueno, en fin. El día de hoy vamos a hablar del examen de admisión de la UNAM y toda la polémica que se suscitó alrededor de las pruebas de admisión en las universidades, específicamente en este carácter público. La pregunta del día es la siguiente: ¿piensas que es justo o injusto el aplicar exámenes de admisión a las universidades públicas? ¿Por qué? ¿Nos recuerdas en dónde se pueden comunicar? Claro que sí. Pueden responder a esta pregunta vía telefónica al número 33 31 69 26 86 o nos pueden escribir al buzón comunitario en WhatsApp 33 14 30 21 07. Y pues sí, justo repito la pregunta: ¿piensan que es justo o injusto el aplicar exámenes de admisión a las universidades públicas? ¿Por qué? Y justo ahorita que terminabas la pregunta iba a decir que sacamos hoy la pregunta en redes sociales y ya estaba generando un buen debate. Incluso un colega que a rato citaré me mandó un audio de 4 minutos haciendo una explicación profunda de los matices en su respuesta sobre esta pregunta. Entonces creo que hay mucho que debatir aquí. Max dijo 4 minutos y mi cabeza millennial fue inmediatamente a la canción de Justin Timberlake con Madonna, 4 Minutes. 4 minutos para salvar el mundo, dijo él. Pero no la conozco, pero la buscaré. Pero saludo a las personas. Luis Marín, como siempre, nos está escuchando. Nos escribe desde Colombia. Dice: hola Dani, hola Max y hola a todo el equipo de la Coyotera Radio. Un saludo desde Colombia. Por cierto, Luis, por ahí, pues qué bueno que nos escribes. ¿Cómo te fue con el temblor? Vi que estuvo muy fuerte. Claro. Espero que estés bien, que toda tu familia esté bien. Desde acá, pues un apapacho, y dinos si necesitan algo, pues nos solidarizamos. Y dice: un abrazo grande, hoy estaré de manera intermitente escuchándolos mientras organizo algunas cosas para terremoto de esta mañana. Sí, justo. Y Eduardo dice: hola, hola. Y nosotros decimos: hola, hola, Eduardo. Le mandamos saludos a todos, a todas los que nos estén escuchando. A todas las personas que nos escuchan por acá y a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Pues vámonos por un poquito de contexto para las personas que no nos escuchan desde México justo. Creo que también será importante. Y para quienes nos escuchan desde México pero no han estado al día con el chismecito.
Y el chismecito es el siguiente. Por primera vez la UNAM aplicó el examen de admisión 100% en línea para el ciclo 2026-2027. Más de 158,000 aspirantes lo presentaron entre el 23 de mayo, y el 10 de junio. De la aplicación se encargó una empresa privada, Territorium Life, con un contrato de decenas de millones de pesos que podrían dedicar a muchas cosas, pero pues según la UNAM vale la pena porque se estaban en teoría ahorrando el tener que aplicar de forma presencial el examen. Entonces más o menos por ahí va la lógica, y nada más para quienes no tengan claro fuera de México, sobre todo como dices, pues sí es la primera vez que se aplica completamente en línea. Antes no se aplicaba en línea el examen, y pues de esas consecuencias estaremos hablando más adelante. Al publicarse resultados el 17 de julio apareció un salto sospechoso. Muchos más aspirantes con 100 aciertos que en años anteriores. La UNAM detectó anomalías estadísticas e indicios de uso de inteligencia artificial durante el examen. En realidad, hasta luego que se debatió mucho en redes sociales y que de hecho en plataformas de videos cortos, ustedes saben cuáles, aparecían videos de gente que sí activamente solo decía, pues sí usamos, e incluso la recomendamos y les dijimos como por dónde podían. Asesoraban incluso, pero lo que me llama mucho la atención es esto que acabas de decir, que la UNAM publicó resultados, pero tardó unos días en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. O sea, pareciera que no se habían dado cuenta de este salto tan grande en los resultados de los exámenes de los aspirantes, y fue hasta que, eso sí, los publican de forma muy transparente. La verdad es que es una base de datos bien interesante para quienes analizamos datos. Entonces varios de los dateros, llamemos, que hay en Twitter, por ahí un colega, Manuel Toral, estaba publicando análisis de esto, otros colegas que analizan estas problemáticas, y hasta después de eso el debate empezó a crecer, y fue que la UNAM se vio presionada a pues hacer algo al respecto. Antes no se habían dado cuenta, al parecer. ¿Y qué hizo la UNAM? ¿Quieres que cuente el resultado? Sí, cuéntanos el chisme. Bueno, pues lo que, digamos, hubo todo este debate sobre qué había pasado en realidad, detectaron las anomalías y suspendieron entonces las inscripciones, instalaron una comisión técnica que está encabezada por Eduardo Bárcena, y cancelaron el contrato con esta empresa, con Territorium Life. El resultado de eso fue que solicitaron, digamos, por una semana, la semana pasada me parece, no, estamos iniciando una nueva, antepasada, se estuvo debatiendo en esta comisión sobre qué iban a hacer, y la recomendación por parte de la comisión técnica fue la aplicación de un examen de control presencial, le llaman examen de control, entre comillas, presencial para cerca de 58,000 aspirantes. ¿Qué quiere decir eso? Casi un tercio del total de los que habían hecho el examen, y pues se los van a aplicar entre el 12 y el 19 de agosto en 4 sedes, por cierto: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. Básicamente una en el extremo noroeste, que es Tijuana, una más o menos en el sur, Oaxaca, León más o menos en el occidente, y Ciudad de México. Si ubican la amplitud geográfica de Ciudad de México, podrán entender las implicaciones que tiene esto, que solo haya en 4 lugares. Y pues el inicio de clases, por lo tanto, se retrasó al fin de mes, al 31 de agosto, y pues estamos presenciando protestas de 2 tipos, esas protestas. Por un lado, quienes están exigiendo que se respete su resultado original. Digamos, yo ya saqué 115 aciertos, entonces respétenme y quiero inscribirme y seguir mi vida universitaria. Eso al parecer no va a pasar, pero había protestas exigiendo eso, y también quienes denunciaban que el examen en línea fue injusto desde el principio, y eso también es algo que a ratito vamos a ir ampliando un poquito más. Y para las personas en general, esto es una cosa que muchas no conocen porque es un datito de política educativa, pero como a mí me encantan estas cosas, por favor, ¿sabías que la Constitución establece que el derecho a la educación debe tener cobertura completa por el Estado? Y ahí les va. El 15 de mayo de 2019 se hizo una reforma constitucional al tercero, que es el artículo que nos habla del derecho a la educación. Hoy en día, a la letra, y les leo solo como lo primerito, el artículo tercero establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, llámese Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará educación, escúchenme bien, inicial, que es preescolar, primaria, secundaria, media superior, ese es el bachillerato,
y superior. O sea, ellos solitos se aventaron la soga al cuello. Cuando pusieron eso, en 2019, yo estaba en la maestría en investigación educativa. Ah, mira. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Y bueno, completo este datito. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias, mientras que la educación superior lo será en términos, o sea, sí obligatoria, pero en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concienciar sobre su importancia. Sobre la educación superior nos dicen, corresponde al Estado, a las autoridades federal y local, establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan todos los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Muy, muy completo lo que dice el artículo, y además pues menciona esas garantías que de alguna manera tiene que dar el Estado, y que estabas diciendo ahorita como esa soga, que de alguna manera se pusieron al cuello. Estamos recibiendo una llamada, la atendemos para que escuchen también participaciones, entonces siempre tratamos de promover que nos llamen y nos digan qué opinan sobre esto. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Saben quién soy yo, no? Sí. Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Yo estoy de acuerdo en que se aplique el examen y que la gente no debe hacer trampa. Justo de eso vamos a tratar de reflexionar ahorita, justo sobre esta idea de... Mira, pues, porque eso de la inteligencia artificial está dando el traste con tanta cosa que... Digamos, tanta cosa que pues que se ha construido digamos, antes de la inteligencia artificial, y actualmente con esta pues está modificando muchos aspectos, incluso en este caso de lo que se puede confiar o no, lo que podemos esperar de la aplicación de un examen en línea, ¿no? Ya, de acuerdo. Muchas gracias por la intervención, estimado Ricardo. Vamos a continuar con los mitos y vamos a abordar justo esta cuestión de la trampa, pero muchísimas gracias por la llamada. Gracias, Ricardo. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Descansa, bonita noche. Gracias. Bueno, y justo el primer mito del que vamos a hablar es ese del que nos está comentando Ricardo Zavala, y me gustaría que Max tome la palabra. A ver, me gusta mucho, de verdad que parecía que hasta nos pusimos de acuerdo, Ricardo. Muchas gracias, te vuelvo a mandar un saludo porque justo como lo habíamos propuesto es, a ver, tratemos de desmenuzar esta idea de la trampa, porque también es algo que digamos, en todos lados se ha movido, ¿no? En todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, el principal encabezado ha sido en el examen de admisión de la UNAM en línea se hizo trampa y por lo tanto se va a hacer un examen de control. Las preguntas que teníamos aquí es: ¿qué significa hacer trampa? ¿No? Por ejemplo, nacer en una familia rica que te da ciertas ventajas para contestar mejor el examen, ¿eso es hacer trampa o eso no es hacer trampa? Tener papás con estudios superiores es trampa, digamos, aun cuando no seas de clase alta o baja, ¿eso es trampa o no es trampa? Vivir cerca de la escuela, vivir en la Ciudad de México, ¿sería trampa? ¿Sería trampa o no es trampa? Pagar un concurso de preparación que cuesta entre 1,000, 14,000 pesos. Sé de varios aquí para entrar a la Universidad de Guadalajara que te cobran cerca de 20,000 pesos y te aseguran, digamos, te garantizan el acceso, el ingreso a la universidad. ¿Eso es trampa o no es trampa? A lo que quiero ir es, cuando hablamos de la trampa, de alguna manera estamos hablando de pues ventajas injustas, ¿no? ¿Y cuáles son esas ventajas injustas o hasta dónde llegan esas ventajas injustas? Y creo que por ahí podríamos comenzar la reflexión y ahorita damos algunos datos. Pero Dani, ¿tú quieres decir algo? Porque justo, o sea, 8 de cada 10 hogares en México ganan menos de 14,000 pesos al mes, y ese curso, los cursos y las herramientas y esos otros elementos que muchas personas disponen, o incluso los palancazos, porque hay facilidades que no son dadas por tu esfuerzo, tu esmero académico. Yo vi a compañeros que tenían familiares en la UDG, la poderosísima, y que justo eso les daba unos puntos extra. Y yo decía, pero ¿por qué? Y eso es legal en algunas universidades. O sea, digamos, el que sea legal o no sea legal no nos dice si es justo o es injusto. Exactamente. Por decir otro ejemplo, ¿este lo tengo aquí o lo tenía más adelante? Creo que lo tenía más adelante, pero lo voy a mencionar muy rápido. Échalo. En China, por ejemplo, acaban de prohibir este tipo de cursos extras. Los tutores privados los acaban de prohibir porque de alguna manera buscan ecualizar un poco más, ecualizar no es la palabra, igualar
ampliar un poco más las oportunidades para quienes quieren acceder. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que era o sigue siendo legal de alguna manera es el tema de que si tienes un familiar egresado de alguna universidad, por ejemplo de Harvard, eso te da oportunidad para una segunda revisión en caso de que no te hayan aceptado ingresar digamos, al programa que querías. Entonces, tienes un papá egresado de ahí, te pueden acceder a una segunda revisión. Entonces, hay muchos matices en torno a lo que es legal, no es legal, y lo que sería justo o injusto a nivel mundial. Exacto, o sea, porque realmente si nosotros revisamos la legislación, pues lo justo en materia de la legislación, de la ley superior, que es la Constitución, es que todas las personas que tuvieran los mínimos requisitos que están solicitando las universidades públicas pudieran acceder. Si tú ya comprobaste o constataste que terminaste la preparatoria y lo hiciste con un buen puntaje en términos de calificaciones, porque todo el tiempo nos están evaluando en el sistema educativo, ¿por qué tendría que presentar yo adicionalmente otra prueba para tocarle a la puerta a la universidad si la Constitución dice que justo el Estado le toca? O pues que no se aviente la soga al cuello al Estado. Eso era lo que decíamos en 2019. No debió haberse echado la soga al cuello porque no estaba en condiciones de la garantía y de la ampliación del derecho. Ahora, ya está ahí. ¿Qué hacemos para que sí pueda estar? ¿Y cómo hacen planes progresivos para que más gente pueda acceder a la universidad indistintamente de cuál es su punto de partida? Que ojo, aquí voy a estar muy de acuerdo y de hecho por ahí más adelante vamos a citar a Andrés de la Peña, un querido amigo también coyotero por acá. Saludos, Andrés. Que nos dice, la verdad es que el punto de un examen de ingreso sería más bien solo nivelar en el sentido de los saberes básicos para que estés preparado o preparada para justo los saberes que van a integrarse con la universidad, y eso en términos de andamiaje me hace todo el sentido del mundo, pero de filtrar en el sentido de tú sí mereces y tú no, que era nuestro segundo mito, si no sacas el puntaje no mereces estudiar. No, a ver, dudoso. Mucha gente saca. Dale a ese mito. Y mucha gente sí saca el puntaje. Es más, luego parece esto una batalla de los juegos del hambre, así. A mí me viene esa imagen como literalmente. Vamos a competir para ver quién se avienta los chicotazos más sabrosos entre nuestras calificaciones del bachillerato y nuestro puntaje de la examen de admisión. Bueno, que eso es en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo también esto cambia en las universidades? En la UNAM en realidad importa solamente el examen de admisión, el puntaje del examen de admisión. En la Universidad de Guadalajara, de alguna manera confían un poco en lo que sacaste en la prepa, pero en la UNAM ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque pues claro, también no ha de ser lo mismo tal vez sacar un 100 en una universidad pública sumamente exigente a sacar un 100 en una universidad, no daré más referencias, pero que no sea exigente, digamos. Entonces también eso es distinto en cada lugar y eso muestra que no es algo completamente consensuado de alguna manera. Criterios y elementos de evaluación. Entonces, más bien, como que hay que cuestionar muchas cosas. Y se los digo desde acá, como desde alguien que estudió estas políticas y que dijo, a ver, el suelo está sumamente disparejo y tenemos cuestiones muy preocupantes. El discurso va a ignorar siempre de dónde empieza la carrera. La carrera empezó con tu familia, tu escuela previa, cuáles eran los insumos y recursos que te dio tu escuela previa, el tiempo disponible que tuvieras para estudiar, porque no es lo mismo una persona de preparatoria que tuvo que chambear, o sea, que le tuvo que dedicar un tiempo a llevar también recursos a su familia. Hay muchos elementos ahí, hay muchos factores incidiendo. Incluso, yo sé que vamos bien atrasados de tiempo, pero lo que logremos. Yo te preguntaría, Dani, para hacer una reflexión aquí incluso personal. ¿Tú qué crees que identificarías como algo? Digo, y esto es también para que lo piensen las personas que nos están escuchando. ¿Qué identificarían que en su vida, digamos, cuando eran niños, niñas, jóvenes, fue algo que fue una de estas características donde empezó esa carrera, digamos, donde de alguna manera tuviste alguna pequeña ventaja o algo que te marcó en tu vida educativa previa a la universidad, que tú dices, eso fue fundamental para que yo pudiera tener la trayectoria educativa que he tenido? ¿Quieres empezar tú o quieres que me aviente yo? Yo te pregunté a ti, pero yo tengo pensado algo ya, pero... Y Max dijo, yo te aventé la bolita a ti. En mi caso, pues sería el asunto de... yo viví becada, o sea, sí tuve el beneficio, la ventaja de estudiar en un colegio, pero no en condiciones de igualdad que el resto de mis compañeras y compañeros. Yo tenía 0 posibilidades de errores y de fallos en términos de calificaciones. Salí de preparatoria con 99.
Wow. O sea, no podía equivocarme porque si yo bajaba de 95 a mí me quitaban la beca y yo no podía seguir estudiando ahí. Esa era la situación de mi familia, entonces crecí como con toda esa presión. Yo sé que además era una ventaja y esa ventaja fue en términos de capital cultural. Sí, o sea, cada quien puede contar una historia distinta. Yo lo digo muy rápido antes de irnos al corte, digamos. Y yo siempre he pensado que en mi caso, dos cosas que desde muy niño siempre hubo algo de disponibilidad en mi vida académica. Una era que en mi casa y con mis abuelos, las dos familias de abuelos, había muchos libros. O sea, podía ser de lo que fuera, había enciclopedias viejas o así, pero eso en aquel tiempo era muy importante, era la forma de acceder a los conocimientos. Y también que tenía una familia, especialmente mi mamá, que tenía toda la paciencia del mundo de revisar conmigo todo lo que estuviera viendo en la escuela con mucho tiempo, mucha paciencia y conocimiento. Entonces, seguramente eso, pues de alguna manera también empezó el futuro. Eso podemos dejarles de reflexión, que también lo piensen a quienes nos están escuchando. E incluso si nos quieren mandar alguna participación sobre eso en nuestras redes o en el teléfono, les escuchamos con mucho gusto, porque ahorita nos vamos a ir a la canción. Pongan a Caifanes. Haremos una pausa. No te vayas. Volveremos con más datitos y maullidos para aterrizar en otros mundos posibles. Y estamos de vuelta en Gatitos y Datitos. Les saluda al micrófono Dani Ayala de The Aflorishment. Y Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad. Hoy lo dije bien. Excelente. Y saludamos en controles al productor fantasma de Desobediente, que hoy nos está apoyando también en controles aquí en Gatitos y Datitos. Vamos a... Saludos, Tachi. Volver a esta sección muy aclamada, muy querida por la comunidad, que es la comunidad Habla, la comunidad Maulla. Los felinos, aquí estamos. Los felinos están maullando sus opiniones. Lo que fue nuestra pregunta del día para el programa del día de hoy es: ¿piensas que es justo o injusto el aplicar exámenes de admisión a las universidades públicas y por qué? Y aprovecho para recordar que todavía nos pueden mandar más respuestas a el teléfono, escribir al buzón comunitario 3314 302107, o nos pueden hablar al teléfono 3331 69 26 86. Y la verdad es que ya hemos llegado un montón de respuestas, entonces pues vamos a darle a algunas de ellas, Dani. A darle, que es mole de olla, decían mis abuelos. La primera persona contestó: considero que es justo aplicar el examen de admisión porque además de descartar a varios aspirantes por el cupo limitado que tiene la universidad, brinda la oportunidad de que los aspirantes seleccionados logren comprender mejor los conocimientos que se impartan a nivel superior. Pienso que la mejor solución que puede ofrecer para disminuir la demanda en ciertas carreras sería mejorar la calidad de la enseñanza impartida en otras universidades, así como los laboratorios y equipos que requieren, mejorando la calidad de profesionistas que egresan. Y me encanta que aquí las respuestas no todas van a estar en el mismo sentido. Eso es algo que no nos suele pasar con las preguntas que hacemos. Voy a leer varias de estas respuestas cortas que nos llegaron al Instagram. Una dice: justo sería tener cupos suficientes para todos. Después es necesario encontrar una forma de distribuir lugares, pero no lo hace justo. Otra dice: justo sería que hubiera más planteles, más espacios, más oferta, no solo en universidad, desde educación básica. Gap dice: sería justo si todas las escuelas públicas y privadas, CCH, CNPs, bachilleratos y demás tuvieran el mismo nivel académico. Y última que leo de aquí, dice... digamos que le incomoda, le estoy cambiando el adjetivo, la educación privada. Creo que los intereses de unos hacen que la escuela pública sea un asco. Y ahorita leo otra respuesta que nos llegó por acá. Dale. ¿Nos llegó una respuesta al buzón comunitario? Sí, una participación. Nos mandan saludos desde Chicago a ambos y qué gusto vernos de nuevo, y pues esperan también que pronto estén recuperado el resto del equipo también. Y muchas gracias. Margarita. Muchas gracias. Por acá nos dicen: no solo es justo aplicar un examen de admisión, es necesario, pues actualmente existe un gran rezago educativo desde el nivel primario hasta el medio superior. Esto no se debe únicamente al sistema educativo, también existe responsabilidad por parte de los padres, quienes en muchos casos no dan seguimiento al avance educativo de sus hijos. Aquí yo hago paréntesis: recuerden que muchos de los padres de las familias en recomposición familiar contemporáneas, ambas partes, si es que hay ambas partes, trabajan. Entonces la verdad es que la precariedad nos atraviesa por todos lados y nos complica por todos lados. Lo que Max decía antes de irnos al aire es muy cierto. Si te acompañan tus padres y van medio acuerpando tu proceso de educación,
pues qué maravilla, pero no es el caso de todas las personas e incluso no todas pueden, sí, claro. En muchos de los casos va a ser excesivo poder exigirles tal cosa a los padres. Sí, y también la segunda pregunta con la que iniciaba esta deconstrucción de la idea de la trampa, es una ventaja, dejando de lado el tema de la riqueza del hogar, ya es una ventaja la diferencia de cuál es el nivel máximo educativo alcanzado por los padres o las personas que te están acompañando en el hogar. Eso es, digamos, algo que hay evidencia desde hace una variable siglo, predictiva. Ya casi un siglo, digamos, décadas y décadas. Entonces sí, obviamente esas son ventajas. En otras respuestas que nos llegaron, voy a juntar. Ay, todas dicen injusto. Una dice, es injusto, debería haber orientación suficiente para que todo el mundo elija lo que le convenga y espacio donde realizarlo. Otra dice, Clarice dice, es injusto porque no todos parten del mismo lugar. Me brinco un poco. Carlos dice, injusto, universidades como derecho sin meritocracia que limiten su accesibilidad a toda la población. La Denise dice, es injusto, la educación pública debería ser accesible para todos. Marta dice, es injusto en la medida en que es desigual. Las mejores instituciones lo hacen, mientras que otras pueden permitirse no hacerlo. Por acá continuamos con las largas del formulario. Muchas gracias por la participación de todas las personas. O sea, no es queja, nos encanta que nos den esta es que están formulando. Ajá. Sí, claro. O sea, por acá nos dicen, pienso que como está implementado actualmente es injusto, debido a que, como se comentó en la publicación, es una herramienta para tener a algunos aptos, debido a la falta de presupuesto e infraestructura del sistema educativo. No veo lo malo en que se hagan estas pruebas cuando el problema no es por lugares. Creo que sí se deberían hacer para saber que los aspirantes tengan unas bases de conocimiento necesarias, lo que les decía sobre el andamiaje del proceso educativo, para el nivel y el plan educativo que intentan ingresar, es decir, sus aptitudes, como que haya condiciones para poder. Pero en caso de que no logren pasar la prueba, su sistema de bachillerato les ofrezca un curso de refuerzo para que los puntos que salieron débiles se refuercen. Es un tema amplio e interesante. Espero poder haber expresado mi punto principal. Muchas gracias a la persona que nos dio esa participación. Sí, y nada más, bueno, ahorita comentamos lo que nos están diciendo. Si quieren, leo la siguiente. Dice, me parece lo justo y además necesario. Si eres una organización con objetivos, debes operar de forma eficiente y eficaz. Si tienes recursos limitados, debes aprovecharlos de forma óptima. Debes aceptar a los estudiantes que tengan más probabilidades de éxito y te permitan operar de forma óptima. Lo veo primero desde el punto de vista del profe. Un grupo heterogéneo entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy parecido a lo que nos están diciendo en el comentario anterior. Si aceptas al que sea, debes regularizarlo primero. No me parece que sea discriminatorio. Los mejores pueden ser de clase alta o baja. Yo tuve compañeros de todo tipo. Ahí yo al ratito diré algunos datos, pero ok, ahorita estoy leyendo el comentario. Y dice al final del comentario, si quieres aceptar a todos, entonces la sociedad debe abrir más plazas, debe mejorar la calidad del sistema de educación básico. Ok, continuamos porque tenemos que rapear la comunidad que maulla. Es injusto en la medida en que funcionan como medios de exclusión social y económico, que verdaderamente, más que como una forma de medir y obtener información acerca de los aspirantes para mejorar la planeación de los programas de estudio, ya que estos responden más a factores externos que al verdadero enfoque educativo. El que los sujetos que realizan el examen no logren pasar habla más de la organización educativa, del rezago, del abandono institucional del país, más que de su inteligencia o el esfuerzo. No miden eso. Sí, leo otros dos. Sí, es justo para regular el acceso, nos dice una de las participaciones. Otra nos dice, el examen es injusto porque no considera cómo favorecen las desigualdades económicas y sociales a quienes lo cuentan con los recursos. Tal vez la solución sea sortear los lugares acorde a la demanda. Y en las soluciones, híjole, este es comentario propio. Ahí no hay consensos tampoco. Eso lo podemos hablar, lo vamos a hablar más al ratito. Sí, es toda una discusión. Va un comentario largo. Los exámenes de admisión a las universidades públicas son un mecanismo de control que persigue desde la óptica de la meritocracia filtrar a quienes demuestren mejores capacidades, habilidades y preparación para el país. A través del presupuesto público, invierta su formación profesional. La polémica que subsiste sobre la incapacidad de la UNAM para admitir a un número mayor de estudiantes se encuentra sesgada, pues dicha respuesta comprende múltiples factores desde el aspecto presupuestario hasta la noción de nivel que deberían tener mínimamente un estudiante universitario. Ampliar el número de lugares garantiza de facto que quienes los ocupen obtendrán un mejor provecho en su formación. Ampliar el número de lugares incrementa la eficiencia terminal o regresaría al país con profesionistas de excelencia. No podemos dejar de notar que el mercado laboral, con todas las críticas que podemos hacer, es también un sistema basado en meritocracia. Buscamos para nuestra atención el médico más calificado, queremos en nuestro hogar al arquitecto que construya más profesional, esperamos que nuestros profesores sean los más dedicados, experimentados, comprometidos, es decir, exigimos calidad y profesionalismo cuando tenemos que recurrir a servicios profesionales.
pero al mismo tiempo demonizamos la exigencia de nivel académico cuando se trata de un examen de ingreso universitario. Ahora, la UNAM no es la única universidad pública del país. Es posible que con cierto esfuerzo un aspirante que así lo busque encontrara lugar para estudiar el nivel superior en un sistema público y de forma gratuita. Aun si para ello tiene que mudarse a otra entidad, el deber de la educación pública es ofrecer la mayor cobertura y posibilidades de formación, aun si esos lugares no se encuentran en nuestra institución, carrera o sede de primera elección. Ahora, pensemos en un acceso universal, no diferenciado y sin filtros. El propio sistema educativo, por sus exigencias, se encargaría de filtrar y dejar fuera a quienes no demuestren contar con los mínimos exigibles para ser estudiante universitario, pero hacerlo de este modo generaría más asimetrías derivadas. Yo no sé si más asimetrías derivadas, pero bueno. Claro. ¿Cuál sería el criterio prioritario de ingreso? Considerando que es materialmente imposible admitir a todos a quienes buscan un lugar, tendría que existir necesariamente un corte y se dedicaría a ¿qué? ¿A base de sorteos? ¿Tómbolas? ¿No representaría un esquema así una nueva asimetría todavía más grave que la que se persigue al erradicar el esfuerzo, la dedicación, el compromiso académico? Nada de eso tendría sentido si las universidades suprimen los filtros de ingreso. Y para seguir con el ejemplo, entonces, que quienes dan clases lo hagan también por sorteo, no por mérito y no por profesionalismo. Que el cirujano a cargo de nuestro procedimiento, el arquitecto que construya nuestra casa, el piloto a cargo del avión, etcétera, sean elegidos por azar. En suma, si el mérito y el esfuerzo dejan de importar a favor de un ejercicio de inclusión, que es de otra manera injusto, los costos a pagar no los quiere pagar nadie. Tengo muchas cosas que decir de ese, pero voy a hacer un poco de trampa y me voy a saltar unos comentarios, Dani, de los que tenemos aquí en el Excel. Voy a leer uno y leo otro que tengo aquí muy rápido que quiero decir. Este es de Andrés de la Peña, que le mandamos un abrazo y solo quiero leer la parte final de lo que nos mandó. Dice: el simple hecho de que este examen se discuta como una prueba para ver quién, entre comillas, merece esa educación pública es una perversión del propósito de ese sistema. Eso me encanta. Y también otro de Armando, que nos está escuchando, ya me avisó que sí nos está escuchando. Digamos, nos dijo muchas cosas Armando por el audio, pero quería resaltar dos. Una es que resaltaba este caso de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles en California, pública en Estados Unidos, que ahí hace un proceso de evaluación socioeconómica para ponderar las candidaturas o las postulaciones de las personas a la universidad y buscar un elemento de justicia distributiva. Esto de alguna manera suena muy bien. El problema tal vez cómo lo haces en la UNAM, donde hay 150,000 aspirantes, ¿no? Y por otro lado también nos decía Armando justo el problema de esta problemática presupuestal, pero también que si buscas garantizar el 100% de admisión en universidades como la UNAM a través del presupuesto, eso puede generar algunas problemáticas que no me da el tiempo para profundizar más. Que yo creo que incluso por asunto de poder desentrañar y refutar, rebatir y argumentar con respecto a esto, vámonos más bien como hacia las causas de estas desigualdades. Me parece perfecto, Dani. Pues vámonos. Empiezo yo. Échele. A ver, muy bien. Me estoy saltando algunas de los datitos que tenemos atrás, que ahorita podemos ir trayendo algunos de ellos. Lo primero es, y lo titulamos así, la falsa meritocracia detrás del examen de admisión. Y esto, incluso con un poco también en reflexión sobre algunos de los comentarios que leíamos hace rato. A ver, la narrativa dominante lo que nos dice es, entran los que tienen más mérito, y ya dimos muchos datos que nos dicen otra cosa. Algunos datos extras. Primero que nada, 7 de cada 10 alumnos que estudian en la UNAM vienen de hogares del 40% más rico del país. O sea, esos 4 de cada 10 hogares más ricos del país acaparan 7 de cada 10 lugares de la UNAM. Un poco también para, poner en cuestionamiento esto, que yo me acuerdo que desde las primeras manifestaciones que me tocó participar en la Ciudad de México con colegas de la UNAM y que daban este lema de pública y popular, yo decía, pues pública sí, pero popular dudoso. No estoy tan seguro. Y yo quiero mucho a la UNAM, hay que defender a la UNAM, pero también hay que entender que no están los más pobres en la UNAM. Y eso, aunque parezca para quien está en la UNAM que así es, no lo es, y esto lo decimos con datos. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 aspirantes son rechazados en cada convocatoria de la UNAM. 9 de cada 10. ¿Dónde está la meritocracia ahí? Podemos pensarlo, ¿no? En la zona metropolitana del Valle de México, igual 92% de los jóvenes del 20% más pobre no llega ni siquiera a la universidad. 92% del 20% más pobre no llega a la universidad. Me estoy llevando varios datos, últimos dos y te paso la voz, Dani. El siguiente es que en el 20% más rico, eso que yo decía que era 92% de los jóvenes en los más pobres, en los más ricos, pues básicamente 6 de cada 10 sí están estudiando universidad, y además entre el 1% más rico, de esos que están estudiando universidad, 15% van a universidades privadas de élite como son el ITAM, el TEC o la Ibero. Entonces, en realidad lo que vemos es que la calidad de la universidad y el presupuesto que tiene cada universidad
universidad para, digamos, para desarrollar los estudios de quienes son admitidos, está completamente relacionado con la riqueza de los hogares. Entonces, sí, estamos buscando el mérito, sí estoy un poco de acuerdo con lo que os decía hace un momento de que a poco vamos a querer que el cirujano se decida no solamente por quién me va a operar en una cirugía, se decida solamente por el sorteo. Estoy de acuerdo que tal vez eso es un extremo, pero también decir que los exámenes de admisión reflejan el esfuerzo de las personas e ignorar que en realidad lo que más refleja es la riqueza de los hogares de donde vienen las personas, pues es algo que tenemos que poner ahí sobre la mesa. En entredicho. Que incluso, por ejemplo, se ha planteado en carreras con alta demanda y muy competitivas por el mismo término de la responsabilidad que van a tener, por ejemplo, en medicina, el examen nacional. Cuando tienen que presentar ese examen para la especialidad, hay personas que quedan con un muy alto puntaje. Altísimo. La forma de discernir casi es prácticamente échalo a la suerte. Todas las personas mostraron la misma aptitud. O sea, si le crees al examen, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 10, pero solo tengo 2 plazas. ¿Qué hago? ¿Cómo sé quién es el mejor de esos si todos sacaron, en términos del examen, lo mismo? Lo mismo podría decir en términos de los accesos a las universidades públicas. Y además, ¿quién necesita? Yo me pregunto eso. ¿Quién necesita más ese cupo? ¿El hijo de una familia que bien pudiera pagar la universidad privada o el hijo de una familia que de otro modo no tiene acceso a la universidad? Ahí está lo más importante de lo que estás diciendo, me parece. Eso es fuertísimo. O sea, también incluso ponderar por quiénes podrían pagarse otro tipo de universidad y quiénes solamente pueden estar en una universidad pública, tan pública como la UNAM, que además la UNAM no te cobra ni siquiera colegiatura. En la misma Universidad de Guadalajara te cobran colegiaturas que en algún momento pueden ser impagables para ciertas familias. Allá no te cobran nada. Y otra vez, ese tipo de universidades se acaparan más por hogares de los estratos más altos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo aquí tenía un extracto de mi libro de Porres porque quiere que lo voy a leer. Dice que estos procedimientos de selección y priorización de espacios universitarios son solo necesarios cuando se cumplen 2 condiciones. El primero es que la oferta educativa es insuficiente para todas las personas que potencialmente podrían ingresar y ser estudiantes, y el segundo es que la calidad educativa de estas instituciones tiene brechas súper amplias. Y lo último que quería decir es ¿qué mide además el examen? O sea, todas las personas que están opinando de que sí, viva el examen de la UNAM, tienen claro que yo hice el examen de la UNAM, por cierto, hace como 6 años, porque me gusta estudiar, entonces me metí a Derecho en línea y que ahí no hay problemas de cupo, básicamente todos entran, pero tuve que hacer el examen y estaba muy sorprendido de que te hacen preguntas de geografía, de historia, de conocimientos generales, que de entrada no está mal, pero uno podría decir, ¿por qué allá sí miden eso? Para ser doctor tienes que saber historia y geografía, ¿y por qué en la Universidad de Guadalajara no? ¿Quién está haciéndolo bien o quién está haciéndolo mal? ¿En cuál examen confiamos más? ¿Cuál examen sí estás midiendo lo que tiene que medir y cuál no? La verdad es que no tenemos respuesta a eso porque todo este sistema diferenciador y discriminante está construido sobre un montón de supuestos que ni siquiera están consensuados, pero que los vamos siguiendo porque lo que tenemos en la realidad es que filtrar 9 de cada 10 personas que quieren entrar a la universidad. Exacto, o sea, como que el problema más bien es algo que nos antecede y es por eso les decía desde la legislación, ¿por qué ustedes solitos se echaron la soga al cuello? Las personas que toman decisiones políticas se tomaron la libertad de echarse la soga al cuello y hay compromisos internacionales, hay acuerdos y hay financiamiento que viene. ¿Y dónde está el financiamiento? Pregunto yo. Eso por otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a cómo florecer, no podemos... Puedo decir en un minuto un último dato de estas causas de las desigualdades muy importante nada más para entender estas brechas de por qué todos se quieren ir a la UNAM. No olvidemos que estudiar en la UNAM o la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, implica 125 mil pesos de presupuesto anual por alumno. Eso es varias veces mayor que el presupuesto en las universidades públicas estatales promedio, que es 56 mil pesos por alumno al año, o en la Universidad de Guadalajara son 49 mil pesos por alumno al año, 125 mil en la UNAM. De hecho, la UNAM UAM promedio, porque la UNAM son 320 y tantos mil. Entonces, entrar en la UNAM asegura el doble del presupuesto que una universidad estatal. Es de entrada obvio que muchas personas se quieran ir a la UNAM, muchas personas se quieren ir a la Universidad de Guadalajara, pocas personas se quieran ir a las universidades
universidades tecnológicas del interior del estado, etcétera. Entonces, y la oferta educativa, porque además también parece que, otra vez, los distritos de los Juegos del Hambre, vean las ofertas educativas y en dónde se concentran cierto tipo de carreras. ¿Solo las personas del centro pueden estudiar sociales y humanidades en condiciones dignas? El presupuesto de la UNAM viene del gobierno federal y no del gobierno estatal de la Ciudad de México. ¿Y por qué ese presupuesto federal beneficia solo a ciertas ciudades? Ese hubo un debate fuertísimo en redes sociales. No estamos diciendo que, digamos, que sean privilegiados los de la Ciudad de México. Eso ya lo negamos varias veces en Twitter. Pero sí que hay ciertas desigualdades que hay que buscar. A ver, la forma de igualarlas, con eso vamos a lo que dices de cómo florecer, la forma de igualar no es bajar el presupuesto a la UNAM, la forma de igualar es buscar que todas las universidades públicas al menos tengan tanto presupuesto como la UNAM o como la Universidad de Chapingo, que es hermoso ahí lo que tienen. Entonces, pues cómo llegar a eso, ese es el gran problema. Y aquí la cuestión de cómo florecer, ¿qué podemos hacer para revertir las desigualdades de las que estamos hablando? Lo primero es cuestionar esto, ¿no? Tener credenciales educativas no debería ser la condición para vivir una vida digna. Y ya vimos que muchas de las personas profesionistas que escribían decían, pues ya ni siquiera es garantía. Muchas de las personas que nos escriben a veces también son personas de este muy selecto grupo con posgrado y que vivimos de todas formas en situaciones de alta precariedad. Entonces, pues no hay que comernos el discurso del billionaire coaching de no necesitas estudiar para ser millonario, tampoco va por ahí, tampoco es como de dejen de estudiar, ya sálganse todos de la universidad que queremos estar solos o solas, no es esa idea. La escuela no sirve, que también hay muchas personas que dicen eso. Ajá, o sea, más bien es para qué sirve la escuela y por qué sería la condición para que podamos acceder o para luego competir por otros puestos laborales. ¿Por qué no? En general las personas podemos tener una vida digna. Que justo ese es el punto. Incluso en una utopía donde todas las personas tengan acceso con igualdad de oportunidades completa a cualquier tipo de universidad, ¿por qué debería? Y si yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Ciudad Guzmán, ¿por qué yo debería de recibir menor presupuesto público que alguien que, por ejemplo, Dani, que se quiere ir a la UNAM o al Colegio de México, ¿no? ¿Por qué tendría que haber esa diferencia? Ah, caray, me quiero ir hasta allá. O imaginemos que yo decido no estudiar. Entonces yo digo, hay igualdad de oportunidades, pero yo no quiero estudiar universidad porque yo me quiero dedicar, por ejemplo, a un oficio, ¿no? Que no necesita una credencial universitaria. Eso ya implica que, por lo tanto, no debo acceder a una vida digna. Creo que ese es el problema mayor. O sea, y esto lo hablamos en los capítulos donde hablamos de desigualdad educativa antes. Tenemos que deconstruir esa idea del credencialismo educativo y de para qué sirve la educación y pues más bien promover una educación que sea para el florecimiento de las personas. Y por ahí tenemos 2 puntos más, me parece. Sí, la educación es un derecho, no una llave obligatoria de acceso a una vida digna. Alguien que elige libremente no seguir estudiando, como decía Max, o no estudiar una carrera que gana menos en promedio, perfectamente debería poder vivir bien por igual. El problema no es que la gente no estudie o que no tenga suficiente para cranearle. El problema está de fondo. En México no hay un piso mínimo para el bienestar bien garantizado. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Y pues por último también decir que lo que debería de buscarse es la universalización de la educación con los mismos niveles de calidad educativa, pues en todo el país y ojalá incluso en todo el mundo, ¿verdad? Pero tal vez esa es una una utopía muy difícil de alcanzar, pero que debería ser la meta y no buscar cómo filtrar mejor a las personas o ponerles más exámenes de control y decir que hicieron trampa y demás. Sí, basta. O sea, lo que necesitamos es que la gente tenga mejor educación y para que tenga mejor educación, permítanme rapear esto. Necesitamos que las personas que somos trabajadoras de la enseñanza podamos vivir también en condiciones dignas, porque ¿cómo acompañamos grupos de 60 personas? Me estaban comentando también compañeros profesores de las universidades públicas y yo les dije, pues sí, o sea, ¿con qué cara te exijo a ti que les des todo y que les des mejor y que lo hagas increíble si te dan una bicoca y eres un prestador de servicio profesional? Universidades públicas que me estén escuchando, personas que trabajen ahí, basta de subcontratar gente. Y lo peor es que las mismas autoridades de las universidades públicas se compran ese discurso y pues en lugar de buscar universalización y de calidad y mejores condiciones para el personal, pues tratan de precarizarlo más y ponerlos a chambear mucho más. Y bueno, si quieren saber más de esto, recuerden que pueden escuchar nuestro capítulo, no me acuerdo qué número de capítulo fue, pero que hablamos de la precarización del trabajo docente. No recuerdo tampoco cuál fue, pero por ahí nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Muy bien, y pues recomendaciones, Dani, para cerrar esto.
tengo 2 recomendaciones. Rápidamente, La Sociedad Credencialista, Sociología Histórica de la Educación y la Estratificación de Randall Collins. Ese ya está traducido, qué bendición. Y hay uno que es de la UAM Xochimilco. Entre la desigualdad y la meritocracia, rutas y huellas de la equidad. Yo tengo ese impreso y está muy bueno, la verdad. Ay, qué chulada. Luego te lo presto si quieres. Y pues un pequeo autocomercial, pues si no han leído Pobres porque quieren, el en el capítulo 4 que se llama La educación no te va a sacar de pobre, pues justo debate muchos de estos temas. Y con esto pues nos despedimos. Nos vamos despidiendo. Dani. Muchas gracias por estar de nuevo por acá, Max. Me da de verdad mucho gusto. Yo creo que lo escuchan hasta en mi voz. Muchas gracias, Dani, por aguantar y soportar aquí ser el Atlas que cargaba el mundo de gatitos y gatitos durante este mes pasado. Y pues también tanto agradecerte a ti como agradecer a todas las personas que nos están escuchando, agradecer al equipo que está detrás de Gatitos y Gatitos. A Mon le mandamos un saludo, también a Viri y a todas las personas que están acá en cabina haciendo que sea posible el programa del día de hoy. Por ahí anda Quique, por ahí anda Chava, Aide y el productor fantasma de Desobediente, nadie más ni nadie menos que Tachi Villalba. Y también ahí anda Dante, le mandamos un saludo. Muchas gracias de verdad por estarnos escuchando el día de hoy y pues quédense con Desobediente más adelante, ahorita a las 8 p.m. Nos escuchamos el lunes a las 7. Chao. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria en el 102.3 de FM.